Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el principio de Fermat. Este principio es un principio del tiempo mínimo para la luz. Es el nombre en concreto. ¿Qué es lo que postula este principio? Pues que el recorrido que hace un rayo de luz entre dos puntos es tal que tarda el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? O sea, si entre dos puntos A y B, pues queremos que un rayo de luz vaya de A a B, pues ese rayo de luz seguirá una trayectoria tal que minimice el tiempo. Y pues obviamente en un espacio plano, pues esa distancia es una línea recta. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué es lo interesante de este, entre comillas, ejercicio? Bueno, pues que cuando queremos que la luz vaya de A, por ejemplo, a C, pues ya acabamos de ver que todo es muy facilito, pues porque aquella trayectoria que minimiza el tiempo, pues no hay que ser un lumbreras para deducir que es la línea recta, que es la distancia más pequeña entre dos puntos. Entonces, por ser la distancia más pequeña entre dos puntos, pues será la que tarde menos tiempo en recorrerse y no una que hiciera así, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues la historia es que cómo se comporta, la pregunta es cómo se comporta la luz si queremos que vaya de A a B, pero rebotando antes en un punto B, ¿de acuerdo? O sea, la pregunta es en concreto, ¿dónde tendremos que colocar nuestro punto B? Pues en este ejemplo a lo largo del eje X, para que si queremos que un rayo de luz llegue de A a C impactando antes en B, pues cumpla el principio de Fermat del tiempo mínimo, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué condiciones tienen que darse? ¿Cómo es esta historia? Bueno, pues lo primero es que vamos a dar coordenadas a nuestros puntos. Entonces, el punto A, pues por estar en el eje Y, en X valdrá 0, y vamos a decir que en Y pues vale A. Vale. B, por estar en el eje X, pues como va a ser un punto que vamos a querer encontrar, ¿de acuerdo? Pues no va a estar fijo como el punto A. Por lo tanto, este tendrá coordenadas X, 0. Y el punto C, que también es fijo, pues diremos que tendrá coordenadas, pues vamos a decir, pues B, C. Que son las letras que nos quedan. Vale. Entonces, muy importante, como digo, el punto A y el punto C van a estar fijos, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que queremos es encontrar el punto B a lo largo del eje X que donde la luz tiene que impactar para llegar de A a C y que cumpla el principio de Fermat de que va a tardar el menor tiempo posible en hacer ese recorrido, ¿de acuerdo? A lo mejor suena un poco lioso, pero bueno, ahora en cuanto que empecemos a hacer un poco de matemáticas se va a ver bien claro. Bueno, pues lo primero es que obviamente pues va a haber dos trayectorias para la luz. Una, la que va a ir del punto A al punto B, que vamos a llamar D, y la otra, la que va a ir del punto B al punto C, que es cuando la luz rebote en el eje X. Entonces a esa la vamos a llamar D'. Vale. Y otro dato pues va a ser que la trayectoria que siga este rayo de luz de A a B pues va a formar
obviamente un ángulo con el eje X, que es donde va a estar el espejo, ¿de acuerdo? O el punto B donde la luz va a rebotar. Y pues vamos a decir que ese ángulo que forma el primer rayo de luz con el eje X, pues va a ser un ángulo θ. Lo mismo ocurrirá pues para el rayo de luz que vaya de B a C, ¿de acuerdo? Donde formará otro ángulo con el eje X que vamos a llamar θ'A'. Vale. Pues lo primero va a ser que vamos a calcular cuánto vale esta distancia y esta otra. Así que, como vemos que se nos forman unos triángulos rectángulos, pues no va a ser más que aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a tener que B pues va a ser igual a un cateto que va a ser, a ver, esta distancia de aquí, que esta distancia de aquí pues es X. ¿Vale? Entonces, tendremos la raíz cuadrada de X al cuadrado más el otro cateto, pues será este de aquí, que lo que vale es A más A al cuadrado. Muy bien, estupendo. ¿Cuánto valdrá D? Pues D, como es otro, o sea, D', perdón, como es otro triángulo rectángulo, pues tendrá que ser la raíz de cuánto vale aquí este cateto, que es el que con este otro pues forma el triángulo rectángulo. Pues este cateto de aquí, si este punto, ¿de acuerdo? Lo que vale es B, ¿vale? Porque el punto C, al tener coordenadas BC, la primera coordenada hace referencia a la X y la segunda hace referencia a la Y, ¿vale? Entonces, proyectando este punto en el eje X, pues este punto será B. Así que toda esta distancia de aquí, pues es B. Y si habíamos dicho que esta distancia de aquí hasta el punto B era X, pues no queda otra que esta de aquí, pues será B menos X. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, tendremos B menos X al cuadrado más, y el otro cateto, pues era este, y este pues es lo que vale la Y en este punto, o sea, C, más C al cuadrado. Pues, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a ser muy precavidos y vamos a calcular, pues, ya que tenemos un par de ángulos, pues vamos a calcular alguna razón trigonométrica de este ángulo, pues por si acaso nos sirve, como pues va a ser, por ejemplo, pues el coseno. Vamos a decir, el coseno de θ, pues ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer el cateto contiguo, que es este de aquí, que hemos visto que vale X, entre la hipotenusa, o sea, D, y D pues hemos visto que es esto. Así que el coseno valdrá X entre la raíz cuadrada de X cuadrado más A, más A al cuadrado. Muy bien. Y esto será pues el coseno de θ. El coseno de θ', pues lo que va a ser es su cateto contiguo, que es este de aquí, porque ya hemos visto que lo que vale es B menos X, entre la hipotenusa de este triángulo, que es D', o sea, esto de aquí. Así que raíz de B menos X al cuadrado más C al cuadrado.
Muy bien, pues vamos a dejarnos estos resultados por aquí, porque lo que vamos a hacer a continuación es decir que el recorrido que hace la luz, ¿de acuerdo?, a lo largo de esta trayectoria, pues es la distancia d más la distancia d', ¿de acuerdo? Por lo tanto, el espacio que recorre la luz, pues vamos a decir que es d mayúscula, que d mayúscula pues va a ser d más d', ¿de acuerdo? Y esto pues es x cuadrado más a al cuadrado raíz más b menos x al cuadrado más c al cuadrado raíz. Vale. Pues ahora lo que viene es ya más interesante, que es decir, bueno, pues como hemos visto que el principio de Fermat habla del tiempo mínimo para la luz, pues ¿cómo podemos hacer que en esta ecuación que tenemos pues aparezca un tiempo? Bueno, pues como sabemos, pues la velocidad de la luz, que normalmente suele escribirse como una c, pues la velocidad de la luz tiene que ser igual a la distancia que recorra la luz entre el tiempo que tarde. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para hacer aparecer en toda esta historia un tiempo, pues lo que vamos a decir es que el tiempo que ha tardado la luz en recorrer la distancia d más d', pues es la distancia d mayúscula entre la velocidad de la luz, entre c. ¿Vale? Así que vamos a poner esto como que t es igual a 1 entre c por exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba. O sea, esto. Vale. Pues, ¿qué significa matemáticamente o cómo expresamos matemáticamente eso del tiempo mínimo? Pues eso se pone como que la derivada del tiempo, que va a ser una función que ahora depende de la x, ¿vale? O sea, vamos a tener que pues el tiempo que tarda la luz en recorrer la distancia d mayúscula, pues se define como una función de x, de esta forma, donde el tiempo pues es la distancia entre la velocidad, ¿vale? Bueno, pues eso se pone como la derivada del tiempo respecto a la x, que es la variable de esta función. Pues esta derivada la igualamos a 0, ¿vale? Entonces lo que encontraremos aquí pues van a ser todas las x o la x, porque puede haber más de una si el resultado es una ecuación cuadrática, pues encontraremos las x que cumplan que el tiempo que ha tardado la luz en recorrer esta trayectoria, estas dos trayectorias de aquí, pues ha sido el mínimo posible. ¿De acuerdo? Eso se hace pues derivando t respecto a la variable que tiene, respecto a x, ¿vale? Entonces, pues notarán, como digo, repito, las x que cumplen que la luz ha tardado el mínimo tiempo posible en recorrer esa distancia. ¿Y qué son esas x? Pues esas x es la posición de nuestro punto B. La solución a esto nos dirá dónde tenemos que colocar el punto B a lo largo del eje X para que se cumpla el principio de Fermat. ¿De acuerdo? Que estamos metiendo a capón de esta manera, o sea, como todo principio. ¿De acuerdo? Un principio no es más que un postulado que se admite como válido y que no se puede demostrar. ¿Vale? Entonces, pues por medio de la experimentación, pues se ve que siempre que se hace algún experimento, pues se cumple, pero no es algo que pueda deducirse de otros axiomas, sino es algo que tenemos que tomar como válido, como por ejemplo el principio de conservación de la energía.
¿de acuerdo? Es algo que vemos que en todos los experimentos se cumple o tiende a cumplirse, pero que no sabemos por qué es así. Vale, pues entonces vamos a derivar esta función. Entonces la derivada de t con respecto a x pues va a ser igual 1 entre c, como es una constante, pues va a salir fuera de la derivada y tenemos que la derivada de esto, pues la raíz es como si tuviéramos de exponente un medio. Entonces, al derivar esto, pues baja el exponente, dejamos la función del paréntesis igual y elevamos el exponente antiguo a un grado menos. Le restamos 1. Un medio menos 1, pues es menos un medio. Y ahora, pues por la regla de la cadena, hacemos la derivada de lo de dentro del paréntesis. La derivada de a cuadrado es 0 porque es una constante y la derivada de x al cuadrado pues es 2x. Entonces estos doses de aquí se cancelan y el exponente menos un medio pues es una raíz pero en el denominador. Entonces tenemos x entre x cuadrado más a cuadrado elevado a un medio, o sea, una raíz. Entonces lo primero que vamos a tener aquí pues va a ser x entre la raíz de x cuadrado más a al cuadrado. Vale. Más. Pues ahora hacemos la derivada del segundo término, que es esto de aquí, pues es exactamente igual. O sea, tendríamos que la derivada de esto, que ya voy a poner directamente, pues bajaríamos el exponente, que es un medio, por lo de dentro de la raíz, o sea, b menos x al cuadrado más c al cuadrado, elevado a un grado menos, o sea, menos un medio, por la derivada de lo de dentro del corchete. La derivada de lo de dentro del corchete, pues la derivada de c cuadrado es 0 y la derivada de esto de aquí, pues tenemos que aplicar la regla de la cadena dos veces. Esta, que va a ser pues 2 por b menos x, y ahora pues la derivada de dentro del paréntesis, que es la derivada de menos x, que es menos 1. Vale. Este 2 cancela este 2 y este menos de aquí pues va a convertir este más que habíamos puesto en un menos. Vale. A ver, voy a subirme esto un pelín, si no, no me va a caber. Vale. Entonces vamos a tener b menos x entre la raíz de b menos x al cuadrado más c al cuadrado. Muy bien. Y esto de aquí igual a 0. Estupendo. Pues, como esto está igual a 0 y 1 entre c es constante, pues significa que lo que va a tener que ser 0 es esto de aquí. Entonces vamos a poder obviar el 1 entre c. Entonces nos lo vamos a cargar, el corchete también, y vamos a tener esto. Vale. ¿Y qué es esto de aquí? Pues como veis, esto no es más que el coseno de teta, y esto de aquí, por lo que es el coseno de teta primo. Entonces, como se están restando, pues nos vamos a llevar coseno de teta prima al otro lado del igual, y vamos a tener que coseno de teta pues tiene que ser igual a coseno de teta prima. Por lo tanto, no va a quedar otra que pues teta tiene que ser igual a teta prima. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque se ve claramente aquí. De todas formas, esto puede verse como que el coseno
es una función que vamos a aplicar. A ver, imaginad que pues eso, el coseno va a ser una función o una operación que vamos a hacer al ángulo θ. Si no se ve claro, ¿vale? Entonces, como estamos aplicando la misma operación a ambos lados del igual, pues lo que hacemos es no la aplicamos. Y entonces tendremos que θ es igual a θ'T', ¿vale? Puede verse desde este punto de vista como que el coseno es una función o un operador que actúa sobre θ, o que, pues, está claro que coseno de θ es igual a coseno de θ', pues el ángulo tiene que ser igual, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué hemos encontrado con esto de aquí? Bueno, pues esto lo que nos está diciendo es que nuestro dibujo inicial no es correcto, ¿de acuerdo? Vamos a tener que dibujarlo de tal forma que θ y θ' sean iguales, ¿vale? Así que vamos a ver, vamos a borrar y vamos a dibujarlo así un poco por encima de forma que podamos aproximarlo mejor. Vale. Pues entonces, como θ tiene que ser igual a θ... Uy. A ver. Como θ tiene que ser igual a θ', pues a ver, así a ojo, a ver qué punto deja más o menos el ángulo igual. A ver, yo creo que va a ser este de aquí. A ver. Sí, bueno, más o menos. Hacemos un poco más gordo este punto. Entonces ahora este va a ser el punto B. Vale. Y pues ahora este ángulo es θ y este ángulo es θ también. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que sacamos de esta conclusión es que cuando la luz rebota en una pared, como es el eje X en este caso, pues el ángulo que deja a un lado de la primera trayectoria, que era D, pues va a ser igual al ángulo que deje cuando cambie de trayectoria y esta sea D', ¿vale? Entonces, pues bueno, esto, aunque en un origen surgió del estudio de la luz, pues vamos a ver que en condiciones ideales, ¿de acuerdo? Pues quitando el rozamiento y las imperfecciones que pueda haber de materiales, pues también va a ser una situación que va a darse para proyectiles, ¿vale? Así que alguno a lo mejor se lo está imaginando, pero esto es lo que ocurre cuando jugamos al billar, ¿vale? Que tenemos aquí en las esquinas los agujeros por donde se van las bolas, ¿vale? Aquí en el centro también tenemos alguno. Entonces, si tenemos, por ejemplo, nuestra bola blanca y le atizamos un golpe, pues seguirá esta trayectoria, nuestra bola golpeará en el punto B de la pared, que es el eje X, y rebotará dejando un ángulo exactamente igual al que formó en la primera trayectoria antes del golpe en B, ¿vale? Entonces, como repito, pues bueno, esto vamos a poder aplicarlo a proyectiles, pues en este caso, pues claro, esto tendría que ser una idealización, porque al final el tapete este de la mesa de billar pues tendrá imperfecciones, no será plano del todo, hará que pues luego en la realidad iréis a comprobar esto que os acabo de decir a una mesa de billar y veréis que no se cumple perfectamente, pues porque al final esto es una idealización, ¿vale? Pero, pues como idealización, nos va a servir para estudiar determinadas situaciones en el curso de física, ¿vale? Bueno, pues fuera de esta anécdota, a nosotros lo que nos interesaba es dónde colocar el punto B
O sea, ¿cuál va a ser la x que para que ese rayo de luz fuera de A a B cumpliera el principio de Fermat? Y ahora, lo que sabemos es que para cumplir el principio de Fermat, pues tiene que cumplirse que el ángulo θ sea igual al ángulo θ'O, ¿vale? Entonces, ¿dónde estará este punto X? Que es lo que nosotros queríamos encontrar en un inicio. Bueno, pues nos vamos a venir a estas dos ecuaciones de aquí y lo que vamos a tener es que entonces, si θ es igual a θ'O, entonces coseno de θ es igual a coseno de θ'O y entonces esto de aquí es igual a esto. Por lo que tendremos que x entre x cuadrado más a cuadrado raíz tiene que ser igual a b menos x entre b menos x al cuadrado más c cuadrado raíz. ¿Vale? Bueno, pues vamos a solucionar esta ecuación, vamos a despejar la x y a ver qué coordenadas nos da pues, para esa x, qué número. Vale, pues vamos a tener entonces que x por la raíz de b menos x al cuadrado más c al cuadrado, pues esto tiene que ser igual a b menos x por la raíz de x cuadrado más a al cuadrado. Muy bien. Pues vamos a elevar al cuadrado a ambos lados del igual para quitarnos las raíces y vamos a tener x cuadrado por b menos x al cuadrado más c al cuadrado, pues esto tiene que ser igual a b menos x al cuadrado por x al cuadrado más a al cuadrado. Vale. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a expandir los... a ver... No va a hacer falta. Vamos a multiplicar a la x cuadrado por b menos x al cuadrado más x cuadrado por c al cuadrado. Bueno, vamos a dejarlo al revés. C al cuadrado por x cuadrado. Vale. Esto tiene que ser igual a x cuadrado por b menos x al cuadrado más a cuadrado por b menos x al cuadrado. Vale, esto sí. Entonces, este término pues se cancela con este, porque son exactamente iguales, y vamos a tener c al cuadrado x cuadrado, pues va a ser igual a al cuadrado, expandimos el binomio, cuadrado del primero más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Muy bien. Esto va a quedar como a cuadrado x cuadrado, me llevo ahora este c cuadrado x cuadrado al otro lado del igual, tenemos c cuadrado x cuadrado menos 2a cuadrado bx más a cuadrado b cuadrado, y esto igual a 0. Vamos a dejar esto bonito y vamos a tener a cuadrado menos c cuadrado x cuadrado menos 2a cuadrado b x más a cuadrado b cuadrado igual a 0. Muy bien. Pues lo que hemos obtenido es una ecuación cuadrática que, bueno, pues vamos a resolverla. Voy a borrar esto de aquí. Vale, pues esta es la ecuación que hemos obtenido. Entonces, esto no es más que una ecuación cuadrática
donde pues esto lo vamos a llamar A esto lo vamos a llamar B y a esto lo vamos a llamar C. Y tenemos, pues, ¿vale? Entonces ya sabemos resolver esta ecuación. Pues esto será igual, x es igual a menos b, que es menos 2a cuadrado b más menos la raíz de menos b al cuadrado, o sea, menos 2a cuadrado b al cuadrado, menos 4 por a, que a es a cuadrado menos c cuadrado, por c, que es a cuadrado b cuadrado. Entre 2a. Vale, estupendo. Pues esto va a quedar 2a cuadrado b más menos, elevamos al cuadrado, o sea que vamos a tener 4a a la cuarta b cuadrado, y aquí pues vamos a tener menos 4a a la cuarta b cuadrado más 4a cuadrado b cuadrado c cuadrado. Y todo esto pues dividido entre 2 al cuadrado menos c al cuadrado. Vale. Pues estos términos se cancelan y pues esto vamos a poder, tiene raíz exacta y queda como 2a cuadrado b más menos 2a b c entre 2a cuadrado menos c al cuadrado. Muy bien. Sacando factor común a estos doses, cancelan al 2 de abajo y vamos a tener que vamos a sacar factor común al numerador a b. Así que tenemos AB por A más menos C entre A cuadrado menos C cuadrado. Vale. Pues vamos a dividir esto en las dos soluciones posibles y a ver qué nos queda. Entonces tendremos AB por A más C entre A cuadrado menos C cuadrado. Y sabemos que en el denominador pues hay una diferencia de cuadrados, o sea que eso podemos ponerlo como suma por diferencia. Y tendremos A por B, A más C en el numerador, y en el denominador pues tendremos A más C por A menos C. Este A más C se cancela con este de aquí y tenemos pues AB entre A menos C. Vale. Y pues en la otra solución tendremos AB, pues cogemos la solución negativa y pues lo único que va a pasar es que se va a cancelar el otro término. Entonces tendremos A menos C entre A más C, A menos C, se cancelan estas y tenemos AB entre A más C. Pues entonces, ¿con cuál de estas dos soluciones nos quedamos? Pues nos vamos a quedar con esta que garantiza una X positiva, ¿de acuerdo?
porque como nosotros teníamos aquí los ejes de coordenadas y estamos mirando en las soluciones positivas del eje X, o sea, en el eje X positivo, pues imaginad que C fuera más grande que A. O sea, a ver, como teníamos aquí, pues imaginad que el punto C, pues por lo que sea, lo hemos puesto en una posición más alta de la que hemos lanzado el rayo de luz, ¿vale? Entonces, en ese caso, al ser este número mayor que A, pues nos daría un resultado negativo y significaría que nuestro punto B pues estaría aquí, al otro lado del cero, estando el cero aquí, ¿vale? Entonces, como eso no tiene sentido, que para llegar a un punto en el primer cuadrante, pues lancemos el rayo de luz al otro lado, pues nos vamos a quedar con esta solución que garantiza una X positiva, ¿vale? Así que esta será nuestra solución en la que el punto B pues tendrá la coordenada X pues con estos números de aquí, ¿vale? Así que pues nada, esto es el principio de Fermat, muy útil y lo usaremos en bastantes ocasiones luego en el curso de física, así que pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.